por lo apresurado tal vez que hemos dado lo que es la Trodectus Mactans, pero hay varias cosas que he ido viendo en estos años que les va a servir a ustedes. Por ejemplo, si ya sabemos que el calcio es lo que se nos va a acabar en la parte extracelular, si tú le sacarías un laboratorio a ese paciente ya con intoxicación moderada grave, es obvio que el calcio va a estar bajo. El peor error que he visto que varios cometen, se asustan realmente de estos pacientes y al asustarse, lo primero que hacen es tratar de transfundirlo, ¿no? Porque ven a un paciente choqueado. ¿Por qué es choqueado? Porque ya les había explicado alguna vez que dan shock distributivo. Entonces, si tú le transfundirías, el paciente sí se te va a morir. ¿Por qué? No olviden que cuando se transfunde, especialmente concentrado de glóbulos rojos, como tienen esto, las bolsas tienen como componente importante el citrato, entonces el citrato consume calcio y al consumir calcio, entonces generaría justamente mayor complicación, porque no va a haber calcio. Entonces, al no haber calcio, todo estaría tan bajo que la destrucción celular de los glóbulos rojos al ingresar, la muerte celular por el Atrodectus mactans y demás, llegaría a generarnos hipercalemia, falla cardíaca, paro cardíaco y muerte. Lo otro también que para que se entienda bien, que tienen que saberlo ustedes, es al respecto del tetanol. El tetanol sí o sí tiene que darse. Cualquier tipo de picadura, mordedura, lo que ustedes quieran, tiene que darse sí o sí. ¿Por qué? Porque acuérdense que es la picadura sobre un lugar que supuestamente está limpio, pero nunca podríamos llegar a saber eso. En realidad, nunca sabríamos si es un lugar limpio. Las más de las veces es un lugar contaminado, es un lugar que verdaderamente no sabemos qué es lo que ha pasado ahí. Entonces, es algo que tenemos que darnos cuenta, principalmente porque puede llegar a tener si se vale el término, una contaminación, una infección más grave, basados en ese hecho, ¿no? De que sea una bacteria más. Y eso es lo que pasa. Entonces, en el día a día, si tuvieran un paciente que llega con picadura por viuda negra, por la Trudectus mactans, entonces directamente analgesia, gluconato de calcio y en espera a la signología, a la sintomatología para ver si es que es moderado o grave. Ahora, algunos tal vez no me preguntaron anoche, tampoco hubo mucho tiempo, ¿qué tal si les llega uno grave? ¿Qué es lo que van a hacer? Las más de las veces ustedes la van a dudar y van a decir, no, pues me han enseñado que hay un antídoto. Y sí, hay un antídoto, la faboterapia, ¿no? Que es como una vacuna. Pero quiero que se acuerden algo. Ese vial que se ha creado existe, pero es recontra rebuscado. Ni en el tercer nivel han debido ver su uso. Las veces que yo he visto es cuando ha llegado en gran cantidad y bueno, repartieron al Viedma, por ejemplo, unas 10 ampolletas. Entonces, no es algo del día a día, no van a encontrarlo de manera común, ¿ya? Entonces también tengan ese resguardo. Ahora, si ustedes están en un centro de salud, en un hospital que te llega, qué sé yo, por lo menos cada semana unos 10 pacientes, porque hay en los que están en el campo siempre, sería ideal que tengan a la mano por lo menos un vial por semana, ¿no? Entonces, sí sería interesante eso. ¿Funciona? Sí, ayuda, pero tampoco es una cura si es que ha pasado muchas horas, especialmente el calcio es lo único que le va a afectar si se han dado cuenta y hay que controlarlo. Lo mejor inclusive, yo me acuerdo cuando estos casos discutía con mexicanos, norteamericanos y demás, la idea de ellos es bien puntual. Lo cedo al paciente, lo duermo, pero obviamente en una terapia intermedia, intensiva por lo menos, lo cedo bien para que no me convulsione, porque las mayores complicaciones se van a dar porque el paciente convulsione. Por eso les decía ayer, es absurdo cuando escucho en la tele algún médico que dice ser toxicólogo y te dice, el Atrodax Mactan está matando gente. No mata gente. Lo que mata en realidad son las complicaciones que se dan por el mal manejo del paciente. Porque inclusive la intoxicación grave por la Trudextus mactans no te tendría que matar. Sí, te vas a estar en cama, vas a estar en terapia intermedia, tal vez en el peor de los casos, pero no tendrías que morir. Y si mueres es por el mal manejo, descuido de nosotros mismos, que ha convulsionado, se ha broncoaspirado y obviamente se ha muerto, ¿no? Entonces es una serie de cosas que te puede pasar, o que tengas, como les decía,
un extremo de la vida, un neonato o anciano y también. Bueno, ahora sí ya vamos a adentrarnos al loxoscelismo. Loxoscelismo hace referencia a la famosa araña del rincón, que sí lo conocen todos, la araña domiciliaria, algunos lo llaman en algunos países, la araña violinista, le dicen en otros países. Esta araña, que es de este color café marrón que están viendo en la pantalla, acá en Bolivia hay de dos especies. Loxoceles es el género, ¿no? Loxoceles laeta y Loxoceles reclusa. Entonces son los dos que van a encontrar ustedes en el tiempo que van a ejercer, digamos, en la emergencia, ¿no? Entonces, como decía, araña violinista, café, reclusa y demás. Hay 20 especies diagnosticadas o, bueno, encontradas en México, en el norte, pero a nivel mundial son 100 especies, por si acaso, de soceles, ¿ya? Entonces, Bolivia no está considerado como uno de los que haya mucho, pero sí hay. Algo que hay que reconocer de esta es que inclusive me acuerdo que este artículo que lo están viendo publicaron en México y años más tarde en Argentina y le pusieron a eso, araña homicida. ¿Por qué le pusieron araña homicida versus, digamos, la viuda negra? Porque la viuda negra ya les he mostrado cómo genera su toxicidad. Y cuando les muestren un par de diapositivas más la fisiopatología de lo que viene a ser su veneno del loxoceles, se darán cuenta que este sí es más peligroso y nadie le pone importancia. Eso es lo más eh, chistoso aquí en Bolivia, ¿no? A la vida negra, todos contra la vida negra, pero contra el loxoceles rara vez alguien habla y este sí hay que tenerle un poco más de respeto, si vale el término, a su toxicidad de su veneno. Entonces, ¿qué enzimas tiene el veneno? Para empezar, existe un loxocelismo cutáneo y un sistémico, basado en la cantidad de veneno que ya ha ingresado. Las enzimas del veneno son la colagenasa, las fosfatasas alcalinas, las fosfohidrolasas, hialuronidasas, metaloproteinasas, peptidasas y las 5 ribonucleitodasas. Ahora, ¿cuáles son las importantes? Todas en sí, porque todas van a ingresar y van a empezar a destruir. Pero hay una especialmente, ¿ya? La esfingomielonidasa D. Ya, esta esfingomielonasa D es la más importante porque genera una destrucción celular y hemólisis indirecta a través de activaciones del complemento. ¿Ya? Entonces, esta sí tenemos que recordarla porque esta es la que nos genera problemas. En el Atrodex Mactans no generaba, si se acuerdan, o sea, sí en la parte local una destrucción celular y después, más que nada, es la alteración del calcio. En cambio, en el exocelismo es esta la culpable de que empieza a destruirse todas las células, obviamente las locales donde se da el veneno y después todo a nivel sistémico, ¿no? Entonces, por lógica, si va a empezar a destruir todo a su paso, va a generar lisis de eritrocitos, lisis de glóbulos rojos. Te va a desaturar por lógica porque no va a haber cómo mover oxígeno, ¿no? De igual manera, va a haber agregación plaquetaria por esa destrucción endotelial, si se acuerdan, una leve lesión en el endotelio y ese rato te va a aparecer justamente una agregación plaquetaria, ¿no? Producción de niveles altos de eh, factor de necrosis tumoral alfa, dióxido nítrico, que a su vez van a aumentar la hipersensibilidad a una hiperinflamación. La hiperpermeabilidad endotelial, hemólisis dependiente de complemento y reclutamiento de neutrofilos. O sea, se les va a disparar los glóbulos blancos, pero de manera inflamatoria, no por una infección en realidad, ¿no? Entonces, esta es repetida acá. Como pueden ver en esta imagen, vamos a partir justamente del cuadro que está arriba hacia su pantalla en la parte derecha. La esfingomelinasa D, ¿qué es lo que va a generar? Vamos a irnos por más la columna que está más hacia su derecha. Activa lo que son a la parte del endotelio, las ceramidas, va a generar adhesión plaquetaria, van a formarse trombos y va a haber zonas de isquemia por esos trombos. O sea, no se conforma con generar destrucción celular, va a haber trombos porque no va a llegar vascularización con la poca oxigenación porque están muriéndose los glóbulos rojos. Entonces, además de eso, va a haber isquemia de esas zonas, de varias. A su vez, la esfingomelinasa D también activa las E-selectinas, la cual va a generar adhesión y migración leucocitaria de plaquetas, mayor adhesión plaquetaria, mayor trombosis, a su vez, por el proceso inflamatorio va a generar mayor vasculitis y por lógica, si se acuerdan las vasculitis, que más las repasamos cuando llevamos reumato, generan, se podría decir como un tipo de estenosis, disminución del diámetro de la luz del vaso y necrosis tisular. A su vez, una tercera opción va a activar
como les decía, un proceso inflamatorio tan agresivo, donde la interleucina 8 se va a activar, los factores de crecimiento de granulocitos, factores de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, óxido nítrico, entonces todo se va a empezar a activar y va a generar una inflamación y necrosis celular por inflamación muy alta. Y a su vez también va a generar hemorragia. Si se acuerdan, cuando el proceso inflamatorio es tan alto, genera activación de todo. Y dentro de ese todo también está la parte esta de los factores de coagulación, que no los activa de manera directa, activa, no, o sea, no de manera secuencial o sistemática como conocemos, ¿no? Primero el factor 1, el factor 2, y como nos han enseñado, no, va a activar a cualquiera, y es por eso que se van a dar en ciertos lugares, hasta se podría decir como hemorragias, pequeños sangrados, porque literalmente es como que los factores de coagulación se están alterando por todo lado y no saben a quién hacer caso, ¿no? Entonces todo eso va a generar una sumatoria necrosis tisular. Y eso que generará una coagulación intravascular diseminada, el famoso SIT, lo cual a su vez genera una injuria renal. Eso va a generar una hemólisis. Eso además se va a sumar a que la interleucina 6 por solita ahí arriba, lo que está, va a activar al factor de activador de plaquetas, esta mayor agregación plaquetaria, entonces va a activar a la membrana de los eritrocitos, activación de proteasas endógenas, baje de glucoforinas, lo cual va a generar poros en los glóbulos rojos, ataque por complemento a los glóbulos rojos y mayor hemólisis. O sea, por todo lado que le vean, este paciente también se va a choquear. Y se va a choquear por un shock, en realidad, si se están dando cuenta, por un shock hipovolémico, de tipo no hemorrágico otra vez. No va a sangrar, y si sangre es mínimo, más que nada va a ser por la destrucción de glóbulos rojos, y al no haber glóbulos rojos, que querramos o no, es la mayor cantidad de células que tenemos en el vaso sanguíneo, entonces no va a haber quien retenga al líquido, al plasma, entonces el plasma va a empezar a extravasarse, más el daño de endotelio, las porinas más que se van a generar ahí, los poros, entonces, por todo lo que lo vean, va a perder volumen, va a perder plasma, entonces sí se va a choquear. Como siempre les digo, todo intoxicado va a choquearse, eso ténganlo por seguro, no se van a asustar al llenarlo de líquido como todo el mundo hace, ¿no? Esta parte está choqueado. Ah, sí, si me han entendido todo lo que hemos avanzado hasta este módulo, la lógica sería ponerle una vía central, ¿no? Antes de que haya mayor alteración plaquetaria, y ya poder iniciar aminas casi desde el inicio. Yo a estos pacientes inclusive les inicio aminas con intoxicaciones moderadas, ¿no? Veo que el paciente está con mucho dolor y demás, prefiero ya hace rato ya ponerle una vía central o una venotomía, porque ya sé que me estoy cuidando, porque ese paciente se me va a complicar. No al grado de morirse, pero sí se me va a complicar. Ahora, por lógica, en el loxocelismo sistémico, lo que más va a ocurrir justamente es que la loxoceles laete es el más responsable, se da en menos del 10%, que es algo bueno, no se da en todos. Les decía que va a haber síntomas, obviamente, por la hemólisis, por la agregación plaquetaria, las trombosis que va a haber. Por lógica, va a haber fiebre, va a haber una alteración del estado general, cefalea, vómitos, un rash, ictericia tardía por la parte tanto séptica como por la destrucción de la hemólisis, falla renal. Y esta hemólisis intravascular a su vez va a generar anemia hemolítica intravascular aguda entre 7 a 14 días. Vamos a llegar a tener pacientes con hemoglobinas entre 5 a 8, con ictericia, hemoglobinuria, coagulación intravascular, cutánea, hígado, pulmón y riñón, falla renal aguda, necrosis tubular aguda. Por lógica también va a haber trombocitopenia porque las plaquetas se están usando pero por todo lado. Va a haber fibrinógeno anemia, va a haber prolongación de los tiempos, es decir, se altera todos los factores de coagulación, va a haber metamoglobinemia, va a haber falla renal. En la parte del cutáneo, que es lo que más van a ver, casi el 85% de los casos, aumento del grosor del endotelio por la inflamación, va a haber edema por este mismo hecho que les decía de que van a hacerse poros, y de igual manera va a haber vasodilatación, degeneración de la pared de los vasos, hemorragia hacia la dermis, de igual manera va a haber disociación dermis-epidermis, vacuolización de la capa basal de los queratinocitos. De igual manera, va a haber neutrófilos en la membrana celular, el complemento se activa, como hemos visto, especialmente el componente 5 del complemento. Por el proceso inflamatorio va a haber necrosis, como pueden ver. Si se fijan, ese brazo de ese niño que le han
picado. Al principio está la lesión, se ha hecho como ampollas, y miren el progreso cómo va hasta generarse esa placa de necrosis completa, como si fuera una quemadura de tercer grado, ¿no? Entonces tenemos en la clínica la lesión inicial, eritematosa con un halo claro, similar al Latrodectus. Centro está deprimido con necrosis azulada, con periferia blanquecina y con un círculo eritematoso. Entre las 24 a 72 horas progresa a bulla sanguinolenta o serosa. Al tercer a quinto día se ve una escara con ulceración profunda de base, sana en 2 semanas. Recién ahí actuamos los cirujanos y le vamos a hacer una exéresis de la lesión, de esa cicatriz, de esa, como una quemadura. Si lo hacemos, ese dato se dice la teoría, la literatura, de que podríamos empeorar porque ahí hay una gran concentración del veneno, entonces vamos a esparcir otra vez. Por eso no se toca, por lo menos como hice ahí, por 2 semanas. Y a la segunda semana recién vamos a poder tocarlo y quitar todo aquello. Después tenemos el tratamiento, ¿ya? Antes de entrar al tratamiento, algo que se hace acá en el oxocelismo, algo que inactiva a la esfingomiyelinasa D, que se estudia por años, es el frío. Entonces, si estás seguro que es el oxoceles, es como para enseñar a tu población, ¿no? Donde estás trabajando, a los barrios, qué sé yo, que si les pica, pueden poner el hielo. En el caso de la Tourette no va a pasar nada, ni va a empeorar ni va a mejorar, pero en los oxoceles va a mejorar porque se dice, y está descrito, de que el hielo, el frío, inhibe la acción de la esfingomiyelinasa D. Entonces, eso sí sirve por si acaso. Ahora, el tratamiento. En el tratamiento, como pueden ver, se puede dar corticoides porque es un proceso inflamatorio muy grave comparado con el otro, que era más calcio, ¿no? Entonces, acá es más que nada corticoides, es un manejo adecuado. Acá se puede hacer transfusión sanguínea, pero otra vez vamos a entrar al mismo detalle de ese rato. No tampoco exageradamente. Aquí sí se podría. Pero aquí, ¿por qué? Porque aquí sí hay muerte de glóbulos rojos. Sí me va a faltar glóbulos rojos, ¿no? Entonces acá sí ameritaría que yo le pueda transfundir antibióticos. Hay otros antetraciclinas. Yo más que nada me voy por antibióticos de piel de amplio espectro. Y generalmente yo inicio con Cipro, Cefo y a veces Gentamas, triple esquema. Me voy con todo porque ya les dije, o sea, es raro que tengas justo esa partecita de tu piel limpia, entonces ya te lo ha contaminado y todo el show. Peor sería que lo internes y un germen de intrahospitalario más, entonces van muy mal, hay que resguardarnos en los pacientes. Analgésicos, ayer también habíamos hablado. En estos pacientes analgésicos, ketorol, no uso yo mucho ketorol, saben que genera injuria renal aguda, ¿para qué lo harías? Te va a generar muchos, pero muchos conflictos. Aparte de la injuria renal aguda, el ketorol también te puede generar gastritis y ese paciente va a estar internado a veces 3, 4 días. No olviden las úlceras de estrés, tanto las úlceras de Curling como las úlceras de Cushing. Entonces tiene mucha importancia. Ahora, dipirona, especialmente en el Latrex Mactans, no lo haría, porque en la viuda negra, como ustedes saben, genera neuropatías periféricas. Dolor, entonces, ya ustedes saben que siempre les digo que el metamizol, la famosa dipirona, usarlo en estos pacientes que ya tienen dolor, va a generarte dolor crónico de por vida. Por último, podríamos usar tramadol, sí, pero mucho resguardo. Yo máximo podría usar dosis de 50 miligramos o inclusive de 25, bien diluido, porque en el anterior, en el Latrex Mactans, es obvio de que ustedes saben que va a vomitar y se va a broncoaspirar. En este paciente en particular del Oxoceles, está choqueado, igual que el otro, y se va a choquear más. Entonces no es buena idea. Ketoprofeno, ya les digo, siempre va muy bien y paracetamol es perfección. Diclofenaco es igual que el ketorol, genera injuria renal aguda, entonces tenemos pocas opciones. Morfina me dirán algunos, pero no olviden que la morfina, si se nos pasa la mano, si no han calculado bien, les puede dar depresión del respiratorio, entonces otra complicación más, ¿no? Antihistamínicos, este sí nos da, han visto que les decía hace rato, rash, entonces sí nos da como un proceso alergénico, porque como les dije que es un proceso inflamatorio tan grave, entonces sí podríamos usar antihistamínicos. Eh, los más usuales, loratadina, desloratadina, ¿no? No habría mucho énfasis, inclusive a veces yo ni siquiera uso, porque le doy Maric de entrada, ¿no? Le pongo una solución, dos complejos B, una vitamina C y su corticoide, y va a estar desinflamado, no me va a generar un rash grande, ¿no? Entonces, si es que no tienen antihistamínicos, tampoco es mucha la complicación.
Cámaras hiperbáricas, se han empezado a usar bastante las cámaras hiperbáricas en nuestro país sin saber ni siquiera para qué sirve. Y es absurdo a veces que todo el mundo quiere ganarte y dice, la cámara hiperbárica es lo mejor porque te da mayor oxigenación. Y no se acuerdan del sistema de reducción-oxidación, que ustedes ya lo saben de memoria, y que si se acuerdan en bioquímica básica, cuando llevamos eso, no es lo ideal. El oxígeno, es que me acuerdo siempre esta frase que está en su libro, en el de Patología Estructural y Funcional de Kumaravas y Fausto, que el oxígeno también es deleterio cuando se da en mayor cantidad porque te genera la superóxido dismutasa y catalasa. Entonces no es una opción. Claro, pareciera, porque como está descrito, es como la ozonoterapia, ¿no? Inclusive la ozonoterapia es mejor, ¿por qué? Porque te da una cantidad de oxígeno que tu cuerpo tolera. En cambio, hiperbárica, ¿qué suena? Que es una gran presión. Te ponen una cámara donde está el oxígeno al 100%, entonces dice la literatura, supuestamente, de que eso va a generar, va a forzar a tus células de todo tu cuerpo a que regeneren, pero no se están olvidando de lo trascendental. ¿Acaso todo tu cuerpo necesitaba al 100% de oxígeno? Entonces, no estoy de acuerdo. Pero dicen. Si ustedes se animan, nunca he usado ni usaría cámaras hiperbáricas. La cirugía no es recomendada. Algunas veces yo escuchaba a alguien, ¿no? Tienes esta lesión, tienes que entrar al quirófano como si fuera una quemadura. No se entra ese rato. Así que olvídense de hacer interconsulta al cirujano. No. Esto es hasta las 2 semanas. Ya está todo necrosado, como una placa siempre rígida. Recién vamos a entrar para poder sacarlo, como si fuera una escara, justamente. La Dapsona, han debido escuchar que la Dapsona se usa bastante en lepra, ¿no? También lo usamos acá. La Dapsona, 1 miligramo día en 2 dosis por 10 días, es controversial, pero se puede usar. No les digo que no. Ahora, disminuye la producción de radicales libres, estabiliza la membrana lisosomal, disminuye el proceso inflamatorio y necrosis. Y también tiene su antiveneno, miren que es este reclusmin, que reacciones secundarias adversas, especialidad tipo 1 y tipo 3 puede ayudarnos. De igual manera, miren, es una terapia, fagoterapia se llama justamente cuando se usan estos antivenenos, neutraliza, dice 150 miligramos de la necrotoxina, especialmente para la reclusa, la laeta, que justo son las que tenemos acá, y la más importante, en el cutáneo, en los adultos hay que dar 4 viales. En lesiones extensas o rápidamente progresivas, aplicar 1 vial más. Y con ¿Tienen dudas, alguna pregunta de esto, del Atrodectus? ¿Algo que quieran preguntar? Doctores, dudas, preguntas, nada, ¿seguros? Bueno, también son cortitos, vamos a ver escorpionismo y accidente ofídico, ¿ya? Pero les voy a pedir unos 15 minutos de break mientras prendo la computadora, un pequeño break, y con eso ya terminamos lo que es toxicología y mañana su examen.